Llegamos esta mañana al capítulo 40 de Isaías 41 hasta 11. Ese se encuentra en la página 769 en las Biblias de la Iglesia aquí. En el estudio de la palabra de Dios, a veces usted se encuentra que hay muchas diferentes opiniones en cuanto a diferentes cosas, en cuanto a los comentaristas. Así que al empezar a estudiar Isaías 40 esa semana y dándome cuenta de que el capítulo es grande, hay mucho que está sucediendo aquí. Yo fui grandemente animado a encontrar que todos los comentaristas de que regularmente abro, todos hablando de Isaías 40 como un punto de bisagra, punto de cambio clave en el libro. Los estudiosos están de acuerdo de que el libro es dividido en como 3 partes, de que hemos hablado antes el mensaje inicial de capítulo 1 hasta 36, que se trata de la historia, asuntos históricos, pero que se trata de Siria, o hasta 35 más bien, que se trata de Asiria que está subiendo poder, que se trata de pecado en medio de la comunidad, y pausa histórico 36, 37, 32, 89, y luego la segunda mitad del libro, empezando el capítulo 40 en adelante. Además, todos están de acuerdo de que capítulo 41 hasta 11 es el prefacio, si quiere llamarlo así, usted, a la segunda sección. Por ejemplo, como los primeros versículos en capítulo Juan 1, los primeros versículos de Juan 1 son como prefacio a todo lo que de lo que va a hablar Juan en su evangelio. De una forma parecida, Isaías 41 hasta 11 nos da a nosotros, y lo veremos como un bosquejo, de hecho, en cuanto a lo que está por venir en el resto de los capítulos de este libro. Así que tenemos una versión condensada de los siguientes 26 capítulos. Así que no deben estar sorprendidos que si se siente hay algunos temas en esos 11 versículos que quisiera escuchar más, y no nos profundizamos tanto en eso como podríamos hacer. Isaías apenas está dándoles a ustedes una introducción a los temas que va a hablar en más profundidad más adelante, ¿no? Así que Isaías 41 hasta 11, uno de los grandes y gloriosos pasajes de la palabra de Dios, seguramente uno de los puntos más altos en este libro de Isaías, y que Dios lo escriba sobre nuestros corazones. Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, y decidle a voces que su tiempo se ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese, todo monte collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Él respondió, ¿qué tengo que decir a voces? Toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se cae, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente hierba es el pueblo, se seca la hierba y se cae la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, he visto aquí vuestro Dios. He aquí que el Señor Jehová vendrá con poder, y su brazo señoreará. Que su recompensa viene con él, y su obra delante de su rostro. Como pastor apacentará
su rebaño. En su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará, conducirá suavemente las paridas. ¿Qué es el problema? ¿Qué está mal con el mundo? Bueno, claro, hay muchas formas que podríamos responder a esta pregunta, muchas formas que nuestras mentes y corazones responden. Hay guerras y rumores de guerras, hay gran sufrimiento en el mundo, hay opresión, hay odio entre grupos de gente, aún entre guerra y adentro de familias hay conflictos y claro, hay muerte. ¿Qué tiene el mundo? ¿Por qué hay tantos problemas? Pues las respuestas que acabo de decirle son respuestas que usted ni necesita una Biblia para conocerlas. De hecho, usted podría decir que en responder la pregunta ¿qué tiene el mundo? ¿Por qué hay tantos problemas? O más bien, ¿cuál es el problema del mundo? Que su respuesta llegue a ser más complicado, más de una respuesta desesperada, más de una respuesta abrumadora, mientras usted llega a fe en Cristo Jesús, mientras el Espíritu Santo entra en su vida, mientras sucede la regeneración, para usar la imagen de la vida de Pablo, apóstol, las escamas cayendo de sus ojos y usted se da cuenta, ay de mí, soy deshecho, mira qué tan horrible es mi corazón, mira qué tan horrible es la situación con la humanidad, no solamente en la guerra en Ucrania, sino las guerras que hay en mi corazón, las guerras que yo provoco, los incendios que hay ardiendo en mí, quemando en mí, y también mientras Dios causa que esas escamas se caen de nuestros ojos, nos damos cuenta de que no solamente es mi condición peor que imaginaba antes, no solamente la condición del hombre, del ser humano peor que imaginaba, sino la santidad de Dios es mucho más demandante que yo pensaba posible. Y usted se da cuenta que el pecado y la distancia que trae consigo es un problema abrumador. Y hay gente que se encuentra abrumada con los problemas del mundo, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos tiene que decir? Pues en una forma muy, muy inesperada, ¿qué es lo que Dios habla a su pueblo? Consolación. Consolación. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Consolad, sí, consolad a mi pueblo. Como si Dios supiera que aún al enviar ese mensaje al profeta Isaías, que él necesitará, él estará limpiando las áreas de su vida. No estoy seguro si escucho eso. Consolación, consolar, que sí, seguro, sí, consolar. Tú me escuchaste bien, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Mientras meditamos en lo que tiene de mal el mundo, lo que tiene mal nosotros, el mensaje tan lleno de gracia nos llega al oído, que Dios dirá a usted y a mí a través de Jesucristo esta mañana, que tú seas consolado, que seas consolado por ver a tu Dios. No solamente buscando adentro para soluciones, no buscando al mundo a su alrededor para una solución, sino al medio de la lamentación, abrumados, cuando estamos desesperados. Dios aquí nos llama a encontrar consolación al enfocar nuestros ojos hacia arriba y ver a Él y escucharlo, verlo a Él obrando, actuando en nuestras vidas, en el mundo alrededor de nosotros, escuchar su tono hacia nosotros, su postura hacia nosotros. Consolado mi pueblo de Dios, sean consolados, que sea consolado esta mañana al ver a su Dios, a verlo obrando en el mundo a su alrededor, mientras usted lo ve en su palabra. Y veremos esta mañana 5 aspectos de este pasaje que deben
y sí ministran la consolación de Dios a nosotros, donde vemos cómo vemos a Dios obrando, qué es lo que Dios está haciendo, cómo lo vemos a Él respondiendo a nosotros, acercándose a nosotros. ¿De dónde viene la consolación? Bueno, viene al enfocar nuestros ojos, quitar nuestros ojos de nosotros y nuestros problemas y enfocarlos hacia Dios. Y Dios nos invita, nos ordena, podríamos decirlo, a hacerlo así, encontrar nuestra consolación en Él. ¿Dónde encontramos consolación aquí? Encontramos consolación primeramente en el acercamiento de Dios a nosotros. Encontramos consolación en el acercamiento de Dios a nosotros. Aquí empezando la segunda mitad del libro, esto a lo mejor nos hace recordar Isaías 6 y esas palabras de santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Y cuál es la postura de ese Dios santo hacia nosotros? Ahí en Isaías 6 podremos decir que los serafines vinieron, ¿no? Y vinieron y limpiaron los labios de Isaías. Él reconoció, ay de mí, estoy deshecho. Ahora tus pecados han sido perdonados, son quitados de ti. Y ahora una vez más, después de esa acción larga de juicio de Dios, Dios mostrando a Israel que no hay respuesta en ella, Dios dice, mi postura hacia ti, sin embargo, es una de consolación. El Dios que tiene derecho a estar enojado, el Dios que tiene derecho a estar distante de nosotros, a mantenernos lejos de sí mismo, sin embargo se acerca a nosotros y dice aquí, consolad, sí, consolad a mi pueblo. No a ellos, a aquella gente, sino mi pueblo. Y aquí este es el mensaje que su Dios de usted tiene para usted. Usted puede ver cómo Dios aún como atrae y trae a sus rebeldes a que vuelvan a sus brazos. Todavía seré fieles a mis promesas del pacto. Yo seré su Dios y usted será mi pueblo. Acérquense a mí, todavía los quiero. Por pueblo mío, todavía los amo. Y en vez de tener un Dios quien nos rechazara o nos empujara lejos, en cambio tenemos un Dios quien inicia o empieza la comunicación con nosotros, no para regañarnos, sino para acercarnos cerca a Él y traernos a Él. Mientras todavía siendo pecadores, más bien Cristo se murió por nosotros, todavía siendo pecadores, Dios estaba preparando un plan, tenía un plan para acercarnos a Él. Como comentarista nota que la consolación verdadera consiste en enviar toda la verdad concerniente a la condición trágica de la gente y en causarlos ver a Dios como su única esperanza. Consolad, sí, consolad a mi pueblo. Ustedes corresponden a mí. Su Dios le está diciendo a ustedes, yo nunca los voy a dejar, nunca los voy a abandonar. Hebreos 11 nos dice, Él no tiene vergüenza de ser llamado su Dios, que nuestras debilidades, nuestras fragilidades y fracasos, que nosotros tenemos un Dios del pacto que no se avergüenza de ser llamado nuestro Dios. Consolad, sí, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Versículo 2, a lo mejor usted tenga una nota así en sus Biblias. A lo mejor piensen, pues hay una consolación de 3 etapas aquí. Pues de hecho, probablemente la mejor traducción sería hablad al corazón de Jerusalén. Es otra palabra hebreo como que consolar del versículo 1. Hablad al corazón, hablad directamente al corazón de Jerusalén. Aquí está Dios diciendo, no solamente estoy intentando como que poner fachada encima de sus problemas, no estoy intentando solamente pintar a unos cerros y decir, ay, mira qué lindos son ahora. No, quiero llegar al corazón de quiénes son ustedes y en su corazón que conozcan mi paz y mi consolación. Hablad así de tal forma al corazón de mi pueblo, dice su Dios, vuestro Dios. Una aplicación aquí
que todos nosotros debemos recibir al corazón. En particular se aplica a ellos quienes predican la palabra, quienes serán llamados a predicar la palabra de Dios, pero también a ustedes como oyentes de la palabra de Dios, es que muchas veces pensamos, si usted quiere llamarlo así, el principio regulador de la predicación desde el punto de vista de un sermón tiene que ser fiel a la verdad de las Escrituras, pues esto seguramente es cierto, ¿no? Pero también aquí yo quisiera argumentar que tenemos delante de nosotros un argumento de que la predicación debe ser verdad al tono de las Escrituras también, que la postura de Dios hacia su pueblo tiene que ser reflejada en el tono, ¿no? Para que si las Escrituras son predicadas y el Evangelio es predicado de una forma enojado, que la predicación ha fallado para correctamente representar a la postura más bien de un padre hacia sus hijos. Jerusalén, cuánto anhelaba reunirte bajo mis alas, decía Jesús, querido, deseado, abrazarlos, consolarlos. Consolar a mi pueblo, dice vuestro Dios, la postura de Dios hacia nosotros. De hecho, el hecho más bien de que Él nos esté diciendo, límpiense. Y luego podremos hablar, en cambio, que su postura es, yo vengo a ustedes como mi pueblo con palabra de consolación, con palabra de certeza, con palabra de mi fidelidad, mi amor, mi compasión hacia ti. Salmo 103 que cantamos, como la piedad de un padre ha sido la piedad de la compasión del Señor ha sido hacia nosotros. Podemos seguir adelante y ver en versículo 2 también que no solamente la postura de Dios hacia nosotros, sino el plan de Dios para tratar con el pecado. Versículo 2, hablar del corazón de Jerusalén y decirle a voces que, y luego hay tres cláusulas paralelas, ¿no? Que su tiempo ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. E.J. Young escribe aquí que en esas tres cláusulas que tenemos aquí, tenemos el bosquejo de Isaías de 3 puntos, desde capítulo 40 hasta 66, que Isaías, va a hablar en capítulo 40, 12 hasta 48, hasta el fin del capítulo 48, que la guerra nuestra ha sido terminada, de 49 hasta el fin de 57, la iniquidad siendo perdonada, y desde capítulo 58 hasta 66, de recibir doble de las manos del Señor para sus pecados, por sus pecados. El plan de Dios para tratar con el pecado que su guerra se ha acabado, que ha recibido doble de la mano de Jehová por sus pecados. A lo mejor pausemos aquí un momento para darnos cuenta de lo que Dios está haciendo aquí cuando dice que su tiempo se ha cumplido. Reconocer que cuando entró el pecado en el mundo, que la guerra entró en el mundo, ¿no? Que hubo falta de paz desde el principio, de donde aparece esa guerra primeramente en el libro de Génesis. Bueno, si saltamos a Caín y Abel, ya hemos pasado. La guerra se revela en el primer esfuerzo de esconderse, camuflajearse. No es necesario de eso. Cuando entró el pecado en el mundo, pero Adán y Eva de repente desconfiaron en Dios, sus corazones ya estaban en guerra con Dios. Tenemos que escondernos de Él. No tiene buenos propósitos y nosotros ya no más. Intentaron esconderse. Y en su maldición Dios articula que habrá guerra entre Adán y Eva, y claro, esta guerra extiende a sus hijos, a Caín y Abel, Caín matando a Abel. La guerra entró en el mundo y se extendió, claro, más allá de solamente guerra con Dios y uno con el otro. Podríamos aún decir que el primer hecho de guerra fue aún antes de su esconder de Dios.
cuando intentar más bien vestirse o hacer su propia ropa, había un reconocimiento que no estoy feliz con cómo ha sido creado ya nada más, y que lo vemos a todo nuestro alrededor en la sociedad, y a lo mejor usted lucha con eso, que guerra contra su propio cuerpo, su propia persona. Ojalá que no fuera hecho así. Y claro, hay guerra contra la creación, con la maleza y los animales. Y Dios dice que la primera palabra de consolación aquí es que su tiempo de guerra se ha acabado. Ha sido cumplido y su pecado es perdonado. Que hay perdón de pecados por Jesucristo. Que hay justificación verdadera. Y número 3, que ha recibido la mano del Señor doble por todos sus pecados. Ahora hay muchas teorías sobre lo que significa eso. Si usted ha luchado, ¿qué significa que ha recibido doble de la mano del Señor doble por sus pecados? Usted está en buena compañía. Yo creo que este tiene más sentido si interpretemos en términos de qué es lo que vamos a recibir por la iniquidad. Y si es doble, entonces podemos regresar a puntos como Génesis 43:12, en que Jacob dice a sus hijos, al volver a Egipto, habían llegado a casa y descubrieron que no sabían todavía que fuera Josué, pero descubrieron, hay doble dinero aquí. Él regresó, devolvió el dinero en nuestros costales. Supuestamente pagamos ese dinero por el grano y trigo, y Jacob dijo, lleva doble dinero, devuelve el dinero que le dio y lleva más. Puede ser, fue un error. O en Éxodo 22:4, si el robo es encontrado vivo en sus manos, becerro o otro animal recibirá doble. Y el patrón general bíblico de justicia es que hay que devolver lo original. Si yo robo, por ejemplo, su asno, tengo que devolver no solamente un solo asno, sino tengo que devolver extra animal por su dificultad también, y para enseñarme a mí que el robo no me ayuda para nada a mí a recibir doble de la mano del Señor, ¿no? Podemos trazarlo. De hecho, podría darles otras referencias del Antiguo Testamento sobre eso si quisiera usted después, ¿no? Pero recibir doble de la mano del Señor significa que Dios está haciendo una declaración. La justicia ha sido satisfecha. Yo ya terminé con tratar con ustedes según del pecado, según lo que merece el pecado. Porque ahora ustedes han recibido doble. Será más allá de ir a justicia, o será injusticia requerir doble. Claro, lo que sabemos del resto de las Escrituras es que la culpa ha sido pagado no por Israel, no por nosotros, sino que ha sido pagado por Jesucristo, que Él ha recibido todo lo requerido para que sea perdonado nuestro pecado. Pero Dios está describiendo aquí su plan para tratar con la presencia y el poder y la culpa del pecado, y que esto viene al fin, a su fin, y que este es su gran plan. Ahora es interesante aquí que en versículo 2, que Dios usaría el pasado hablando de eso, ¿no? Ha terminado, se ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido, que esas cosas ya sucedieron. Ahora acuérdense de que esa es nuevamente aquella doctrina escatológica que hemos visto a través de partes del libro de Isaías, esa forma de profetizar, esa idea de pues ya, pero todavía no.
que sí, nuestros pecados ya son perdonados, pero nosotros anhelamos aquella declaración en los cielos, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados, y escucharlo desde el trono una vez para siempre, la idea de que nuestra guerra se ha sido completamente, plenamente terminado aquel día en que ya no luchemos más con el pecado y su presencia y su poder en nuestras vidas. Así que Isaías aquí está hablando del gran plan de Dios para tratar con la guerra y la iniquidad y la culpa del pecado que ha entrado en nuestro mundo. Es consolador a nosotros. Es consolador a nosotros porque Dios nos está diciendo, yo he hecho esto. Estaremos hablando que Dios nos ha dado su palabra, ¿no? Tenemos la postura de Dios hacia nosotros, consolación, el plan de Dios para tratar con nuestro pecado. Voy a perdonar tus iniquidades, voy a quitar la culpa de tu vida. Y luego podremos ver número 3. 3, forma o medio de consolación, versículo 3 hasta 5, es Cristo, la venida de Cristo en la carne, la venida de Cristo en la carne. Si usted quisiera llegar a más técnico de que he hablado sobre la estructura, versículos 1 hasta 11, usted podría decir que versículos 1 a 2, versículos 1 y 2 son prefacio al prefacio, y que es de ese prefacio que en cada uno de los siguientes 3 versículos, o 3 secciones de versículos más bien, que hay otro punto siendo hecho, agregado, y que cada uno de esos 3 puntos, así que versículos 3 a 5 y 6 a 8 y 9 a 11, cada uno de esos grupos habla de diferentes formas. Una de esas formas en que habla es que cada sección habla de una voz o la voz, y que hay una repetición a través de esas secciones, ¿no? Así que hemos hablado sobre la postura de Dios hacia nosotros, el plan de Dios para tratar con nuestro pecado, y ahora en versículos 3 a 5 vemos que Cristo vendrá en la carne, ¿verdad? Pasajes como Salmo 102, el Señor en gloria aparecerá, que Él vendrá y aparecerá en nuestro mundo, y que habrá una voz que vendrá. Pero espera, hemos escuchado eso, ¿no? En Juan capítulo 1. Y de hecho tenemos una interpretación divina para Isaías 43 que aparece en todos los 4 evangelios, apuntando al hecho de que aquella voz que clamará en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, que viene el Rey, que esta voz está hablando de Juan el Bautista, y que Juan el Bautista, mientras sale su voz, está preparando el camino en cuanto a lo que Dios hará en enviar su Hijo al mundo. Que Juan tiene el privilegio de ser el último de los profetas del Antiguo Testamento. Tiene el privilegio de ser el profeta que no solamente puede hablar sobre Cristo, sino puede tocar a Cristo al bautizarlo. Mientras puede decir esto, este hombre es él, quien Isaías, Jeremías y Ezequiel y Daniel y Oseas y Malaquías, todos hablaron de él. Hemos estado esperando a Él. Aquí está Él. La misma gloria de Dios ha sido revelada, y nosotros la estamos viendo a Él. Él dice, y como consecuencia, porque Cristo vendrá, Juan dijo, preparen sus corazones por lo que está haciendo Dios. En cierto sentido, ya Isaías trajo el mismo mensaje que generaciones anteriores, y Isaías estaba dando la certeza de que aparecerá Dios en gloria. Preparen sus corazones. Y es una realidad
que todos nosotros tenemos ese mismo imperativo hoy día, que Cristo ha venido en gloria y estamos preparando nuestros corazones. ¿Están listos nuestros corazones? Cuando yo pienso en este pasaje, cada valle exaltada y me hace pensar en la construcción de los vías de tren a través del oeste de nuestro país y el duro trabajo que hicieron en como explotar con dinamita a las montañas y todo lo demás para que habrá un lugar que podría pasar el tren, no tener que subir y bajar, sino que ellos podrían explotar las montañas y llevarles a los valles, para que los valles también podrían pasar en los valles por tierra nivel, ¿no? Desde este oeste, cuando hicieron las vías de tren transcontinentales en nuestro país, y Dios está haciendo algo mucho, mucho más importante. Está sucediendo aquí que unas vías de tren. Mi rey está por venir, prepárense. Dios está enviando su Hijo. Y esto también es consolación a nosotros. Yo creo que es una consolación en particular a nosotros en tiempos en que vemos al mundo a nuestro alrededor y luchamos con la trayectoria del mundo. Luchamos con dificultades y es tentador a veces a decir, pues, Dios no hará nada sobre esto. Dios está lejos, nos ignora. A Él no le interesa en la trayectoria de gente, personas individuales enfrentadas con persecución, abrumados con el pecado. A Él no le interesa la vida, la trayectoria de congregaciones individuales y iglesias individuales. No le interesa la trayectoria de los países. Y en aquellos momentos que tengamos esas dudas, digamos, pausa, espérame. El Señor en gloria ha aparecido. Jesucristo ha venido en la carne. Dios ha brotado. Dios ha entrado, brotado en nuestro mundo, no en una forma lejana y distante, sino en la carne. La postura de Dios hacia ustedes es una consolación. El plan de Dios es tratar con su pecado, y Cristo se ha aparecido, ha venido en gloria. Vemos también una cuarta consolación aquí, es que Dios está comprometido a su palabra. Dios está comprometido a su palabra. En el compromiso de su palabra nos consuela. Lo vemos esto en versículos 6 hasta 8. Ahora, versículos 6 a 8 muchas veces son versículos que solamente son mencionados en el contexto de versículo 8 siendo usado para defender la inherencia y autoridad de la palabra de Dios, ¿no? Y seguramente sí hace eso, claro. Hace esto, sin duda, pero el contexto en que nos has dado, observan, es Dios dándonos consolación. Y a lo mejor quisiéramos quejar en nuestra mente, y seguramente estará la misma objeción en la mente de Isaías y sus oyentes. Espérenme. Nosotros tenemos más de 1000 años de historia del pacto para revisar del pasado. Y nuestros antepasados no eran tan grandes ni gloriosos. Y la Biblia ha mostrado desde este punto un gran tema, es pues la caída del hombre, la debilidad de la humanidad, la naturaleza temporal de la vida, ¿no? Nos cansamos de leer esas genealogías a veces, ¿no? Pero uno de los puntos de las grandes genealogías de la vida es que ustedes podrían leer 50 veces en un capítulo, y él se murió. Y él se murió. Y él se murió. Y esas son las personas que llegan a ser recordadas en el libro, ¿no?
Esas son las personas cuyos nombres tenemos grabados por nosotros en la Biblia. Había muchos más de él se murió y ella se murió que son de estos. Así que nosotros a lo mejor digamos, pues la carne es muy débil, es muy insuficiente. Y en esencia versículos 6, 7, 8 afirman esto, que esta perspectiva de la humanidad es correcta, es exacta, que nosotros de hecho somos insignificantes y temporales por naturaleza. ¿Cuántos de ustedes cada semana cuando salgan y cortan el césped y a lo mejor lo recojan y luego los pedazos no de lo que cortan y luego tienen un funeral bonito para su césped que cortaron, en que reconocen la vida y las contribuciones de cada uno de esas pequeñas hojas de zacate, de césped, ¿no? Y cómo ha hecho la vida de usted mejor esta semana. Y qué bonito, que mejor se ve mi césped por usted, pequeño Alfredo. Y usted, Matilda, y todo lo demás, ¿no? Ninguno de nosotros hacemos eso. Ninguno de nosotros, digamos, pues, a lo mejor algunos de ustedes, a lo mejor tengan algunas rosas en su jardín, algo así que usted colocaba, o más bien, tenía unos pedales de rosas que hace 8 años su esposo le trajo flores hace 8 años y dice, voy a conservar eso para siempre, resecarlas y todo lo demás. A lo mejor usted tenga eso, pero usted no está ahí sacando dientes de león, ¿no? En el césped. Mira qué bonito esto, voy a atesorar cada hoja de esa césped aquí. Esa es la vista bíblica, de hecho, de la humanidad, aparte de Cristo. Que sin Cristo somos igual como la paja que lo lleva el viento. Que somos débiles, que no podemos hacerlo, que no tenemos poder nosotros solos, pero ¿qué? ¿Dónde está la consolación entonces? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que nosotros ni podemos empezar de soñar, de lograr, que Dios se ha comprometido a hacerlo. Que cuando Dios hace una promesa a salvar a su pueblo de sus pecados, que no depende sobre secate o plantas débiles que se muere, sino está fundado sobre la palabra segura de Dios, el compromiso de Dios para guardar su palabra, sus promesas, nos consuele. Número 5, quinto fuente de consolación, versículos 9 hasta 11. Ese cuidado pastoral de Dios hacia usted. Todo eso se trata de la venida del Señor. Versículo 10. Aquí que el Señor Jehová vendrá con poder y su brazo señoreará. Es de eso una consolación, ¿no? Porque nuestros problemas no son pequeños. Necesitamos un Dios poderoso. Necesitamos un Dios capaz de salvar plenamente a ellos quienes vengan a Él a través de Jesucristo. De hecho, hay aquí en versículo 10 una referencia trinitaria. Usted puede ver a Mateo 12:28 en cuanto a eso, en que Jesús dice, si yo expulso demonios por el Espíritu de Dios, seguramente el reino de Dios ha venido entre ustedes. O Lucas 11:20, texto paralelo, misma historia. Si yo expulso demonios con el dedo de Dios, seguramente el reino de Dios ha venido a ustedes, está entre ustedes. Y de hecho usted puede buscar eso en sus Biblias cuando usted encuentre referencias aquí a los dedos, el dedo, o la mano o brazo del Señor. Muchas veces, de hecho, hay paralelos directos a pasajes que hablan sobre el Espíritu Santo. Aquí está hablando sobre el enviar de Jesucristo, que Cristo vendrá sostenido por el ministerio del Espíritu Santo, que Él estará lleno del Espíritu.
Y al venir en fuerza, a lo mejor digamos, pues como hojas de zacate, no es buenas noticias para nosotros. Eso significará nuestra destrucción. Pero no, vean cómo Él usa su fuerza. Versículo 11. Su fuerza es usada como el buen pastor, quien se dedica a su cuidado pastoral. Su fuerza es dedicado a alimentar su rebaño, a recoger a sus corderos y llevarnos cuando no podemos ir más adelante. Y gentilmente, cuidadosamente, cuidar a los quienes tienen ni bebés, porque nuestro cuerpo, Él bien recuerda. Es consolador, ¿no? A usted. Usted es consolado por eso. Usted no quiere un pastor débil que no pueda salvarle de su pecado. Usted quiere un hombre fuerte. Pero también usted quiere un pastor que no usará esa fuerza para cuidarle a usted. Eso es lo que Dios promete aquí a nosotros, que su postura es una de consolación, que su plan es tratar con el dolor más profundo, los desafíos más grandes de nuestras vidas, y que Cristo está veniendo en gloria, que Él está comprometido a su palabra y que Él viene como el pastor fuerte, quien salvará a su pueblo y nos cuidará, aun en nuestra debilidad y necesidad. Dios quiere que usted y yo, que seamos consolados. Ahora, solamente una cosa más que vemos aquí rápidamente por aplicación. Dios quiere que nosotros levantemos nuestras voces a llamar a otros también, que vean a nuestro Dios. Usted sabe que algunos días la aplicación para usted y yo de Isaías 41 a 11 es que necesitamos predicar esas verdades a nosotros mismos. Yo estoy abrumado por el mundo a mi alrededor. Siento que estoy cayéndome bajo las olas como el apóstol Pedro, andando sobre el mar de Galileo. Señor, abre mis ojos para ver cosas, maravillas de tus maravillas, para conocer tu postura hacia mí. A lo mejor ese debe ser hoy tu oración. Dios, consuélame, consuélame. Levántame desde las olas. Dame una vista de quién eres, lo tanto que me amas, lo tan comprometido eres a mí. Pero luego hay una proclamación aquí que nosotros hacemos uno al otro. Y la forma que yo veo esto en el texto nuestro, claramente yo les dije antes que hay tres voces aquí, ¿no? Versículo 3, voz de uno. Clamando en el desierto, Juan el Bautista. Versículo 6, los decía, da voces, y él respondió, ¿qué tengo que decir a voces? De gozar en versículo 9, oh Sión, ese pueblo de Dios, levanta no temas, enunciador de Jerusalén, levántala, no temas, levanta la voz con fuerza, fuertemente. Di a las ciudades de Judá que vuestro Dios, proclámalo fuertemente, sin vergüenza, sin temor. A lo mejor pensemos en Romanos 1:16. No me avergüenza del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Y lo que Isaías está escribiendo aquí es mencionado por el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:15, en que habla de la iglesia siendo la columna y también la fundación, los fundamentos de la verdad. Cemento, un base concreto, tenemos que tener doctrina firme.
pero que también tenemos que levantar la verdad alto, lo más alto que podemos, llevando testimonio a la gran gloria y majestad de Dios, consolad a mi pueblo, y que proclamemos al mundo. Bueno, primero tenemos que proclamar uno al otro, he aquí tu Dios, y tenemos que proclamar a Dios. Este Dios de consolación está dispuesto a ser su Dios. Si usted vendrá a Él por Jesucristo, y que Dios consuele a usted y a mí, y que Él nos use entonces luego como instrumentos de su consolación, como leemos en el llamado a la oración de 2 Corintios 1, 3 a 5. ¿Por qué es que Dios me deja pasar por tristeza y luchas? ¿Por qué es que me deja desesperarme? No me gusta. Quiero tener la vida victoriosa cristiana todo el tiempo. Pues, ¿qué es lo que nos dice las Escrituras? Dios permite a nosotros que experimentemos las profundidades de desesperación para que nosotros podremos conocer la consolación plena, sin límite, que viene de conocerlo a Él. Así que, hermanos y hermanas, más bien que ustedes escuchan por la gracia de Dios y reciban, y que comuniquen la consolación de ver a su Dios, quien solamente es la fuente de toda consolación. Amén. Señor, te damos gracias por la consolación que ministraste a gente como nosotros. Señor, tú sabes, conoces nuestra fragilidad, conoces nuestra debilidad, conoces el pecado, la iniquidad, la guerra en nuestras vidas, en nuestro mundo, y tú también conoces qué tan fácil es para nosotros ser abrumados. Pero, Señor, pedimos que levantes nuestros ojos de este mundo y que nos causes como tu pueblo a meditar en tu gloria, en tu compromiso a nosotros, en tu fuerza, y que tú estás dispuesta a usar tal fuerza no para aplastarnos y destruirnos, sino en cambio para usar tu fuerza como nuestro buen pastor, y como el buen pastor quien se entrega su vida por los corderos, las ovejas. Edifícanos en esas cosas, pedimos, anima nuestros corazones, pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.